Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? No sé cuántos de ustedes conocen el trabajo de periodismo social, pero nosotros hace 8 o 9 años venimos monitoreando el trabajo de la calidad del periodismo, sobre todo gráfico, referido a niñez y adolescencia. En 22 diarios, ahora lo vamos a ver en el PowerPoint. Y en cada presentación nos preguntaban, ¿y la tele? ¿Cuándo van a monitorear la tele? Y la verdad es que no teníamos mucha respuesta sobre esto, porque la verdad era que era un desafío muy grande, muy caro y no teníamos las herramientas ni nada para poder hacerlo. Así que tenemos hoy la inmensa alegría de finalmente poder hacerlo, ¿no? Tuvimos una conversación hace un año con la Fundación Telefónica que dijo que sí, así que tuvimos el dinero y la confianza para ir adelante con este proyecto. Después se sumó a ADECO, pero todavía nos faltaba algo, que era una pata académica que viniera trabajando en el tema de monitorear televisión. Y ahí se sumó la Universidad Austral, que tenía un observatorio de televisión también hacía bastantes años, y entre periodismo social, que venía monitoreando prensa gráfica en 8 años, con una perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, y el trabajo que venía haciendo la Universidad Austral, bueno, se alinearon los astros y finalmente hoy les podemos presentar esta investigación, que estamos muy contentos y muy orgullosos de poder hacerlo. Vamos a ir con algunos de los datos. Tengo muy poquito tiempo, todavía no sé si tengo 15 minutos o 20 minutos, pero bueno, no es mucho para todo lo que tenemos para contar. Ayer hicimos la presentación y la verdad que nos puso muy contentos porque pudimos tener en la misma mesa a Visión 7, a Canal 13, a Telefe y a un académico, todos juntos dialogando para mejorar la calidad televisiva. Esto la verdad que nos pone muy contentos de poder en este momento de la Argentina sentarnos a pensar cómo hacer una construcción de una mejor calidad periodística en la televisión, más allá de las ideologías, ¿no? O sea, mejorar la calidad periodística. Bueno, como les decía, Periodismo Social trabaja hace 10 años y bueno, hoy voy a centrarme muy rápidamente porque no tenemos tiempo. El capítulo Infancia es miembro de la Red ANDI América Latina y hacemos otros proyectos que, bueno, los que ya me conocen, y si no, entren en periodismosocial.net y van a ver los otros programas. Desde donde monitoreamos 22 diarios de Argentina, 11 de capital y 11 de distintas provincias. La idea es contribuir para el desarrollo de una cultura periodística que dé prioridad a los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, salir de la idea de los chicos como objetos de tutela, ¿no? Que venía de la idea del patronato, todos ustedes doy por hecho que saben de qué estoy hablando, a una idea de los chicos como sujetos de derecho, ¿no? Con la ley del 2005, la ley de protección integral de la infancia. Todos ustedes doy por hecho que no hablan más de menores, que hablan de niños, niñas, adolescentes, chicos, chicas, pero que nunca jamás dicen menores en sus crónicas, entrevistas, o nunca más hablan de eso, ¿no? Tenemos algunos programas, Niñez y Adolescencia en la Prensa Argentina, Niñez y Adolescencia, bueno, 7 ediciones de informes que están disponibles en nuestra página web, un capítulo, una revista, Capítulo Infancia por mes, es una revista digital que está disponible, vale la pena visitarla, y capacitación de periodistas en todo el país. Formamos parte... ¿Alguien me preguntó algo? Ah, perdón. Formamos parte de una red de América Latina
somos el nodo argentino de esta red, pero en esta red solamente uno hizo monitoreo de televisión. O sea, somos los segundos nada más y creo que los primeros en Argentina, en noticieros. Y el Observatorio de la Universidad Austral están trabajando desde el 2005 y hace un índice de calidad televisiva sobre los 5 canales de televisión en un rango de 20 a 24 horas. Además, es integrante de Procotin en Madrid, es integrante de la red de observatorios universitarios, co-investigador de Eurofiction, y tiene 2 libros publicados, un newsletter y un blog que vale la pena visitar. Bueno, esta investigación es pionera en el país, es una de las pocas que se realiza, como les contaba. Se clasificaron y se analizaron 600 noticias entre los meses de septiembre y noviembre de 2010. Y son los 5 canales, los 5 noticieros de los canales de aire de metropolitanos, y realmente analizamos 20 categorías, tema principal, tema de apoyo, fuentes consultadas, términos peyorativos, si hay cita de políticas públicas o no, menciones estadísticas, si la información presentada integra los títulos principales, si quién la presenta, si tiene perspectiva de género o no la tiene. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Y entonces empezamos a ver algunos de los resultados. Vemos que hay solamente un 12% de noticias que habla de niños, niñas y adolescentes en los noticieros. Lo interesante es que nosotros podemos hacer una comparación. ¿No se escucha? Nosotros podemos hacer una comparación entre la gráfica, porque hicimos 8 años de gráfica, y los noticieros. Solamente un 12% de noticias destinado al 35% de la población. O sea, ya empezamos a ver que de los chicos se habla poco. Pero cuando se habla en los títulos principales, ¿no? Esto al inicio de los programas. Telenoche, por ejemplo, es el noticiero que más dedica a infancia y adolescencia, casi el mismo porcentaje que Tele9 y Telefe sumados. Bueno, y acá es donde empezamos a ver las comparaciones con gráfica, que son muy marcadas. Violencia ocupa el 43% de las notas si hacemos un promedio, pero si nos vamos a noticiero por noticiero, vemos que América tiene un 54,5%, y ahí empiezan las diferencias. Visión 7 tiene el 20% y Telenoche el 45,8%. Pero cuando empezamos a ver qué pasa con la gráfica, violencia en televisión duplica a lo que es gráfica, que en promedio es un 25%. Bueno, realmente aquí el mapa no es el territorio, o sea, si fuera esto cierto, realmente no podríamos ni salir a la calle, verdaderamente, ¿no? La situación de la realidad fáctica no se parece a la situación de la realidad narrada. Y después empezamos a ver algunas otras cosas, como casi el 100% de las notas no cita legislación. Y cuando lo hace es legislación en general y no referida a infancia. Ayer en la mesa contaba, por ejemplo, Florencia Chévez de Canal 13, como que habría que repensar cómo poner la legislación, ¿no? De qué manera ponerla en un noticiero, o sea, de qué forma repensar los noticieros para que la legislación pudiera ser interesante en los tiempos que tienen los noticieros. Liliana Gendel, por ejemplo, de Telefe, decía que, sin embargo, empoderar a la población hablando de legislación y decir que es un derecho de la gente saber cuáles son sus derechos y cuáles son las leyes que los protegen, es una obligación de los periodistas. O sea, es interesante problematizar la televisión porque es un gran generador de imaginario social y de derechos y también de
conceptualizaciones y también de información básica que se le da a las audiencias. La mayoría de las noticias habla de chicos entre 13 y 18 años, más de casi el 43%. Pero hay un 8% que no especifica la edad. Y el 53% de las notas de violencia se refiere a chicos que viven en el conurbano. O sea, estamos hablando de una estigmatización verdaderamente, ¿no? Chicos que viven en Capital Federal el 22% y de otras ciudades de las provincias casi también un 22%. Y después la agenda es muy fragmentada, está muy concentrada en violencia, educación con un 22%, que es casi lo mismo que en gráfica, salud un 13%, y después hay temas que prácticamente hay que encontrarlos. Discapacidad 1,3, pobreza, por ejemplo, un tema muy importante, 1,35, expresión, trabajo infantil 0,5, medio ambiente 0,5, y ahí empiezan las justificaciones. Quiero que me quede tiempo para pasarles un videíto que me parece que es como lo más importante, verlo también verlo en su medio natural, que son los noticieros, que es un video, que también, bueno, va a referir un poco de esto. Y acá también la diferencia entre diarios y televisión. Las fuentes, La Voz de los Niños en diarios es el 20% y en noticieros el 54%. En esto es más interesante. Sin embargo, cuando vamos a ver más voces autorizadas, los noticieros ahí empiezan a fallar, ¿no? Se baja mucho el porcentaje. Bueno, no quiero abundar porque la verdad es que lo pueden luego ver, pero es muy impresionante que el 91 o 92% no haya citado ninguna estadística. Ya me tengo que ir. Y que no haya contexto en las noticias. Solo el 9,5% de las noticias tiene perspectiva de género. En fin. Algo interesante que pasó con la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales es que se empezó a respetar el derecho a la intimidad y el derecho a la identidad, cosa que antes no pasaba. Y esto es un punto a favor de los noticieros. Vamos a ver cuando analicemos. Quedan 5 minutos, o sea que les voy a pasar el video. Bueno, quedan 7, dale. Bueno, para no abundar en los datos, que por ahí se escuchan muchos datos, este informe, esta investigación que llevó mucho tiempo, tiene como objetivo problematizar la televisión. A ver. Problematizar la televisión y... Bueno, a ver. Problematizar la televisión, tratar de ser noticieros mejores. Vimos muchos focus groups en barrios vulnerables, barrios de situaciones económicas vulnerables, y muchos chicos de esos barrios tienen pocos ejemplos y pocos modelos de futuro, y ven en la televisión ese espejo, y cuando escuchan Pibe Chorro y escuchan toda esa forma en que les hablan y que los representan,
toman esa representación. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Entonces, esa responsabilidad que nos cabe como periodistas, esa responsabilidad que nos cabe como sociedad, de exigir una mejor calidad periodística en los noticieros, es interesante escuchar y tomarla en cuenta. Les voy a pasar un video que dura 4 minutos, creo, donde hablan también los protagonistas, los que hacen los noticieros. Para los noticieros, la realidad de chicos y chicas se divide en dos. De un lado, la violencia, y del otro, todo lo demás. Así de simple y de poco probable. Es que, según esta investigación, la violencia ocupa el 43,2% de las notas referidas a infancia y adolescencia en los noticieros de la primera noche de la televisión argentina. Y es un número también que no termina reflejando equilibradamente lo que ocurre con la niñez y adolescencia en nuestro país. ¿O es la violencia en sus diferentes formas una parte tan importante en la vida de los casi 15 millones de chicos menores de 18 años que viven en el país, como sí lo es en las noticias? Todo pareciera indicar que no. Y esta supremacía de las notas de violencia es una característica común a todos los noticieros, con excepción de Visión 7, de la televisión pública. En los otros 4, la violencia ocupa casi siempre, en promedio, la mitad de la agenda de temas, y en casi todos, la diferencia con el resto de los temas es muy importante. ¿Alguna explicación? No creo que el eje por el que haya que mostrar a un chico o a un adolescente sea la violencia. Lo que sucede es que hoy hay muchos actos violentos, o que antes pasaban y se tapaban, o que empezaron a darse con mayor recurrencia por cuestiones de educación o de instrucción, y que ahora se conocen mucho más. Por caso también, la cantidad de hechos que hay de violencia en los establecimientos educativos, de pibes que llevan armas blancas, armas de fuego, de tragedias, una de las tragedias que se vivieron hace años en el sur, creo que es el caso más emblemático, también hace que se hable de violencia, pero desde un punto de vista antes no conocido, que era el de la violencia en los colegios. La violencia es, por una parte, noticia, en el sentido de que responde claramente a la idea de ruptura, que siempre implica cualquier noticia, y por otra parte es una noticia que atrae, una noticia que genera curiosidad, que genera interés. Me consta que muchas veces los directores de noticias extienden la duración del noticiero porque van registrando con el minuto a minuto, con el rating minuto a minuto que le suministra Ibope, que una noticia de violencia está generando mucho rating. Por lo tanto, la mantienen, ¿no? Cuando nosotros decimos que, aunque vos creas en este momento que ese chico es ni más ni menos que el victimario, sabe que también es víctima, llega un aluvión, pero un aluvión de mensajes a Twitter, a la web. Es tremendo. Violencia, violencia, violencia. Y hay más números llamativos. La mayoría de las notas, un abrumador 80%, se refiere a chicos que fueron víctimas de alguna situación violenta. Casi el 50% de las noticias sobre adolescencia y niñez están relacionadas con la violencia. En general, la violencia es una conducta, está vinculada con una conducta desviada. Por lo tanto, los tópicos con los que se suele asociar a los chicos o a los jóvenes son tópicos negativos. ¿Y cómo se cuentan esas noticias? El 93,7% de las notas no usa estadísticas. Y lo que es más grave aún, el 6,3% que sí las usa no identifica el origen de esa información. El 96,9% de las notas sobre violencia no cita legislación. La mayoría de las notas analizadas, el 42,9%, habla de chicos y chicas de entre 13 y 18 años. La mayoría de ellos vive en el conurbano bonaerense. Que las estadísticas oficiales no es que no sean certeras, es que no están publicadas. Nos es muy difícil acceder a los datos siempre. Yo creo que a todos los periodistas nos está faltando un acceso a los datos, a las estadísticas oficiales de una manera más segura y más certera.
Si nosotras hablamos de la violencia de los jóvenes en la escuela, pero no contextualizamos, no ponemos esa escuela en el contexto de esta sociedad, de ese barrio, de esta sociedad y de este país en el mundo, porque si no parece que los argentinos y las argentinas fuéramos la peor adolescencia, la peor juventud, el peor Paco. Y la verdad es que hay que poner en contexto, esto también es responsabilidad periodística, y luego desagregar qué pasa con las niñas, qué pasa con los niños. Porque si no, nos quedamos con la mitad de la historia. Y en general esto es lo que sucede en los noticieros. Además, se pierde de vista, y yo creo que esto es lo más importante, que niñas, niños y adolescentes son las primeras víctimas, aunque sean ellos quienes estén empuñando un arma, aunque sean ellos los que maten, aunque sean ellos los que estén cometiendo el delito. No es tanto una cuestión de la cantidad de noticias como el enfoque. Entonces, en el enfoque yo sí creo que le falta marco teórico a la noticia, al menos televisiva, sobre la niñez y sobre la juventud, la adolescencia, ¿no? Marco teórico quiere decir una perspectiva que no es periodística, pero que habría que convocar desde los expertos, o habría que documentarse bien, que implica una especial protección jurídica, una especial atención también psicológica y educativa, que muchas veces se nota que los periodistas, cuando hablan de los niños o de los jóvenes, no tienen. Bueno, les agradezco un montón. Este informe ahora ya es de ustedes, para que lo usen. Está en www.periodismosocial.net. También hay muchas herramientas, estamos a disposición cuando tengan que hacer notas de niños y adolescentes. Lo que necesiten es de ustedes. Nos llaman, estamos para eso. Gracias.